Yo considero que este es uno de los temas más importantes en el servicio de hospitalización. Creo que muchos de ustedes han tenido pacientes hospitalizados que presentan diabetes mellitus o que presentan hiperglicemia por estrés. Ahorita les comentaré más o menos qué significa eso de diabetes mellitus y específicamente qué significa hiperglicemia por estrés, porque aunque a pesar que se caracterizan por niveles de glucosa elevados con respecto al valor normal, la hiperglicemia por estrés aparece muy frecuentemente cuando el paciente presenta una anoxia o presenta una comorbilidad. Entonces el tema que voy a exponer es manejo de la hiperglicemia en el paciente hospitalizado. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Pues reconocer los diferentes esquemas de insulinización en pacientes ingresados al área de hospitalización, establecer pautas específicas para el tratamiento escalonado con insulina subcutánea o en infusión, especialmente en pacientes que presentan niveles elevados de glucosa en hospitalización, y emplear esquemas de infusión continua de insulina en pacientes críticos o sin tolerancia a la vía oral. Este último objetivo voy a tratar de resumirlo muy poco porque realmente no es lo más importante de la charla, y lo que yo quiero más que todo es hablarle de cómo debe hacer el enfoque del paciente hospitalizado con respecto al manejo de la insulina en el paciente diabético. Rápidamente, con respecto a la fisiopatología de la hiperglicemia por estrés, tenemos entonces de que en la hiperglicemia por estrés se genera una disfunción de la célula beta. Esa disfunción de la célula beta es generada pues, por todas estas patologías que ustedes conocen que pueden estar relacionadas con la diabetes o puede ser una patología asociada, como por ejemplo el infarto agudo del miocardio en pacientes con complicaciones macrovasculares en la diabetes, el paciente que presenta sepsis, el paciente que presenta pancreatitis. Entonces todas estas noxas pueden generar finalmente una hiperglicemia por estrés o complicar o empeorar la diabetes mellitus en un paciente previamente con alteración metabólica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se genera esa noxa, se genera una estimulación de hormonas contrarreguladoras, las cuales van a generar una serie de alteraciones tanto hemodinámicas, cardiovasculares y metabólicas. Especialmente hay un aumento del glucagón, hay un aumento del cortisol, un aumento de la hormona del crecimiento, y todas estas hormonas contrarreguladoras van a generar una serie de afectaciones que van a conllevar finalmente a este desorden o esta alteración metabólica. Y entonces, uno de los órganos o estructuras que más van a sufrir es el músculo, porque al generarse esa hiperglicemia se genera entonces un proceso que se denomina proteólisis en búsqueda de más glucosa, porque es que desafortunadamente cuando existe un estrés metabólico se genera una disminución en la producción de insulina, y si a eso le añadimos la resistencia periférica a la insulina que el paciente presenta, las células consideran que no hay glucosa que está entrando a la célula, porque la glucosa no entra. No entra porque hay resistencia periférica a la insulina, pero eso el músculo no lo sabe. Y entonces el músculo considera que lo que existe es hipoglicemia. Y entonces lo que hace el músculo entonces es generar proteólisis. ¿Para qué? Para que todos estos aminoácidos liberados durante el proceso proteolítico generen entonces la formación de glucosa a partir de sustratos diferentes al glucógeno. Y entonces se presenta una mala captación de glucosa en el músculo, y toda esa glucosa queda vertida entonces a nivel plasmático. A nivel hepático se genera entonces un proceso que se denomina gluconeogénesis, en donde se genera mayor producción de glucosa a partir de otros sustratos diferentes al glucógeno, que ya se los había explicado previamente, y también se genera glucogenólisis. Y a nivel del tejido adiposo se estimula la lipólisis, generando mayor liberación de ácidos grasos, y todo esto va a conllevar a mayor producción de glucosa por parte del hígado. Todo esto conlleva lo que les comenté previamente. Todo esto va a llevar finalmente a hiperglicemia, y cuando el paciente es hospitalizado existen diferentes escenarios donde también nosotros mismos podemos generar hiperglicemia, como por ejemplo el uso de soluciones glucosadas durante el tratamiento hospitalario, también los pacientes que están recibiendo nutrición parenteral que contiene soluciones glucosadas de altas concentraciones, y a su vez también las nutriciones enterales, y ahora mismo con la pandemia de la infección por COVID, el uso de corticosteroides endovenosos. Y todo esto va a conllevar entonces finalmente a la hiperglicemia en su paciente. Todo esto va a llevar a afectaciones tanto de los tejidos como también afectaciones tanto hemodinámicas como también hidroelectrolíticas. Pero ¿cuáles son las principales causas que generan un control glucométrico o glucémico deficiente en la hospitalización? Realmente son varias. Tolerancia a la hiperglicemia. Y ahí entramos nosotros. Nosotros somos los que muchas veces, por miedo de generar hipoglicemia,
permitimos o somos permisivos en nuestros pacientes para que no se genere un buen control metabólico. Entonces siempre tenemos ese miedo de que no utilizo dosis de insulina mucho más plena porque puedo generar en mi paciente una hipoglicemia y entonces el paciente persiste con hiperglicemia, y la hiperglicemia ya se dieron cuenta que genera a nivel hístico, a nivel de los tejidos y a nivel hemodinámico y también hidroelectrolítico. Y ahí entra lo que les acabo de comentar, la hipoglicemia, el miedo que siempre tenemos nosotros de generar hipoglicemia. Y aunque no debiéramos tener miedo, pero sí debemos tener precaución al momento entonces de utilizar tratamientos insulínicos, porque son hipoglicemiantes y pueden generar disminución en la producción de glucosa y generar hipoglicemia, teniendo en cuenta todos estos factores que presenta el paciente durante la hospitalización. La inercia clínica, muy frecuentemente también la hacemos nosotros, nos da miedo entonces de reducir la glucosa a un valor aceptable. Es que no le coloco a este paciente insulina 14 unidades, insulina basal 14 unidades, porque puedo generar hipoglicemia, pero entonces esa inercia va a llevar finalmente a mayor daño tisular y a mayor alteraciones hemodinámicas en nuestro paciente, e incluso generar una mayor complicación de esa patología o esa noxa de base de nuestro paciente. Ignorar el tratamiento previo del paciente. Muchos de nosotros nos ingresa el paciente e inmediatamente le colocamos insulina, pero se nos olvida que el paciente previamente tuvo un tratamiento farmacológico, por ejemplo, metformina más vildagliptina, metformina más un antagonista SGLT2, y si nuestro paciente no tiene contraindicación en el momento de la hospitalización, podemos utilizar esa terapia farmacológica todavía. Pero muchas veces se nos olvida y iniciamos nuevamente insulina en nuestro paciente. Ahora, no quiere decir que en todos los escenarios podemos utilizar la terapia farmacológica previa, porque ahorita les mostraré a ustedes en qué escenarios puntuales o tácitos se puede generar o se puede utilizar este tratamiento. Y también se nos olvida utilizar las infusiones de insulina en pacientes especialmente críticos, en pacientes que reciben glucocorticoides y en pacientes que no toleran la vía oral. Por el miedo de utilizar las infusiones, utilizamos esquemas basales intensivos o esquemas basales en bolo en nuestro paciente, y muchas veces no llegamos a ese control metabólico que queremos en nuestro paciente. ¿Qué debemos hacer en nuestro paciente en las diferentes etapas, desde el momento del ingreso hasta el momento de la salida? Realmente las sociedades científicas, especialmente la Sociedad de Endocrinología, nos divide al paciente en 3 etapas durante la hospitalización. El primer día que nuestro paciente es hospitalizado. ¿Qué debemos hacer nosotros en el primer día de la hospitalización de nuestro paciente? Primero, la detección de la hiperglicemia. Siempre a todo paciente que les ingresa a ustedes con sepsis, con infarto agudo del miocardio, con enfermedad cerebrovascular isquémica, con pancreatitis o con cualquier noxa, es muy importante la monitorización de la glucosa. Incluso cuando estuvimos en los picos de COVID, muchos pacientes les llegaban a ustedes y al no hacerle glucosa, sino que se la hacían a los 2 o 3 días, se encontraban que el paciente era diabético o presentaba hiperglicemia por estrés. Entonces, es importante que ustedes determinen un nivel de glucosa o hagan por lo menos un monitoreo de glucosa al momento del ingreso de su paciente. Establecer su origen. Esto es importante. Recuerden de que podemos tener un paciente que es diabético y que se descompensa, o un paciente que no era diabético y por su patología de noxa o su patología de base presenta hiperglicemia por estrés por esa comorbilidad. O también pueden tener el paciente que era diabético pero no lo sabía, y en el momento del diagnóstico hacemos el diagnóstico de diabetes, y para eso necesitaremos la hemoglobina glicada, que nos ayuda mucho a saber si el paciente presenta una hiperglicemia por estrés o presenta realmente una diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. ¿En qué contexto tenemos nuestros pacientes? ¿Es un paciente diabético que tolera la vía oral? ¿Es un paciente diabético que presenta pancreatitis? ¿Es un paciente diabético que presenta un shock séptico? ¿Es un paciente diabético que presenta otra comorbilidad? Todo esto es muy importante porque de ahí definimos entonces la conducta farmacológica que requerimos en nuestro paciente con diabetes. Y finalmente, la planificación de nuestro tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Vamos a iniciar insulina? ¿Vamos a dejar el mismo tratamiento que tenía previamente? ¿O vamos a hacer otro tipo de ajuste, tanto nutricional o con otro tipo de terapias alternativas que ahorita les comentaré? Y entonces tenemos qué vamos a hacer con nuestro paciente ya cuando hemos instaurado un tratamiento, cuando hemos planificado el tratamiento. Entonces ahí tenemos
ya que vamos a hacer durante la hospitalización en nuestro paciente. Y entonces ahí tenemos que lo primero que debemos hacer es la monitorización frecuente de la glucosa. ¿Qué sucede? Que a veces tenemos los pacientes, le iniciamos un tratamiento y se nos olvida hacer la monitorización. No le ordenamos glucometrías, no ordenamos glicemia central y entonces el paciente empieza a presentar hiperglicemia o hipoglicemia que muy frecuentemente puede ser asintomática al momento de la hospitalización y el paciente presenta alteraciones que van a conllevar a problemas hemodinámicos, problemas tisulares e incluso a complicar la patología de base. Otra cosa importante es el ajuste y monitoreo del tratamiento. No siempre con las dosis de insulina que ustedes empiezan su tratamiento, su paciente realmente va a tener un buen control metabólico. Muchas veces van a tener que o aumentar la dosis, ya sea para la dosis de insulina basal o para la dosis de insulina pandial si tiene un esquema basal bolo o un esquema basal intensivo. O incluso disminuir la dosis porque posiblemente hemos utilizado una dosis supraóptima que está llevando a nuestro paciente a hipoglicemia. Y educar al paciente. Creo que yo estuve hace poco en un congreso de la OES, un congreso de excelencia en la parte administrativa, en donde nos abre mucho la mente a nosotros los clínicos sobre lo importante que es la educación a nuestros pacientes. Siempre se nos olvida eso. Hacemos el tratamiento, hacemos el manejo y listo, vamos a ver el otro paciente. Y el paciente se queda con la duda, doctor, ¿qué me está colocando? Doctor, ¿esa dosis sí realmente es la que yo necesito? ¿Realmente yo requiero insulina, doctor? ¿O puedo considerar continuar con mi tratamiento? ¿Qué sucede si yo no recibo insulina? Entonces, por eso es importante que ustedes, luego de que instauren un tratamiento, por favor, decirle a su paciente qué se debe hacer y cómo se va a hacer ese tratamiento y si es el tratamiento realmente adecuado para él. Y tenemos entonces ya finalmente la alta médica. ¿Ya que debemos definir la alta médica? Pues el plan de tratamiento ambulatorio. ¿Con qué terapia lo vamos a enviar? Si con el mismo tratamiento que lo teníamos hospitalizado o si vamos a requerir un tratamiento diferente, ya sea con antidiabéticos orales o si vamos a utilizar el mismo tratamiento que tenía nuestro paciente previamente antes del ingreso. Entonces, tener en cuenta eso al momento de la alta médica y realizar siempre un adecuado seguimiento posterior a la salida. Muchas veces el paciente lo tenemos, le damos de alta y se nos perdió, no sabemos si está recibiendo un tratamiento con insulina, si se hizo un ajuste, una modificación y el paciente nuevamente reingresa con la hiperglicemia, nuevamente reingresa con complicaciones agudas, nuevamente reingresa con esa complicación ya sea micro o macrovascular con la que ingresó previamente. ¿Cuáles son los objetivos entonces para generar la corrección y el control metabólico? Lo primero, evitar la hipoglicemia. ¿Por qué debemos evitar la hipoglicemia? Aquí lo dice muy bien. Si en nuestro paciente lo llevamos a hipoglicemia, se pueden generar varias alteraciones, tanto cardiovasculares como hemodinámicas y metabólicas. El paciente puede presentar un infarto agudo del miocardio, puede aumentarse el riesgo cardiovascular por la presencia de hipoglicemia y recuerden que una hipoglicemia aguda puede matar a un paciente, puede generar encefalopatías que muy frecuentemente pueden ser irreversibles si no se tratan a tiempo. Y eviten también la hiperglicemia en sus pacientes. Recuerden que la hiperglicemia... ¿Qué pasó acá? La otra dos. La otra dos. La otra. Listo. Entonces recuerden que la hiperglicemia también, así como la hipoglicemia, puede generar complicaciones importantes. Especialmente la hiperglicemia puede llevar a glucosuria y generar hipocalemia, generar hiponatremias, incluso generar también hipernatremias y otras alteraciones metabólicas. Y la hiperglicemia va a generar que esa patología de base siga complicándose frecuentemente. Entonces, tenerlo en cuenta siempre en su paciente. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de glicemia en nuestro paciente hospitalizado? Realmente cambian. Previamente vimos una charla de diabetes en pacientes ambulatorios y realmente el valor de glucosa o las metas de glucosa que requerimos en nuestro paciente hospitalizado cambian completamente dependiendo de la comorbilidad. Y entonces tenemos primero el paciente no crítico. Ahí la recomendación es mantener por lo menos una glucosa en ayunas por lo menos entre 90 a 140 miligramos y postprandial, ojalá por debajo de 180 miligramos. Sin embargo, esto puede cambiar dependiendo del riesgo cardiovascular de tu paciente y dependiendo de si es un paciente frágil o no, si es un paciente que tiene un desorden cognitivo o si es un paciente que presenta una complicación microvascular o macrovascular avanzada. En los pacientes críticos, la recomendación es mantener unas glicemias
por lo menos entre 110 y 180. Ahí no escatiman entre ayunas o prandial. La recomendación es mantener glucometrías entre estos valores, entre 110 y 180 miligramos. Ahora, en pacientes que van a ser o han sido llevados a intervenciones cardiovasculares, la recomendación es por lo menos obtener glucosas entre 100 y 200 miligramos en nuestro paciente. Ahora, el paciente que va a ser llevado a procedimientos quirúrgicos diferentes a patologías cardiovasculares, la recomendación es por lo menos obtener unos niveles de glucosa entre 90 y 180 miligramos. Y para el paciente que presenta síndrome coronario agudo, la recomendación es mantener unas glucometrías entre 126 y 180 miligramos. En otro tipo de pacientes, si tenemos pacientes que pueden tolerar niveles de glucosa más inferiores, podemos obtener valores de glucosa entre 70 y 126 miligramos. Esto es más que todo una serie de indicaciones que nos da la Sociedad de Endocrinología, el Colegio de Endocrinología Americano, donde nos dice para que les sea más fácil a ustedes en la hospitalización, nos dan unos valores rangos de pronto ya más equitativos en todos los escenarios, y lo que te recomienda es que en el paciente no crítico mantengas glucometrías entre 110 miligramos, ojalá por debajo de ese valor, pero generalmente tú puedes tener tu paciente por lo menos un valor por debajo de 140 miligramos. Eso para pacientes no críticos. Pacientes críticos, perdón. Y en pacientes no críticos, la recomendación es mantener por lo menos glucometrías por debajo de 130 miligramos y por lo menos tener glucometrías postprandiales por debajo de 180 o 200 miligramos. Aunque estos son valores que les pueden servir a ustedes para el control, es muy importante que tengan en cuenta que debe personalizarse el paciente, debe el paciente estar individualizado, porque no todos los pacientes se comportan igual. Asora, en el tratamiento de la hiperglicemia en pacientes hospitalizados se deben tener en cuenta ciertos factores que ya le comenté. ¿Qué tipo de diabetes tenemos? Si es un tipo 1 o tipo 2 o si es una hiperglicemia por estrés. Las concentraciones de glucosa al ingreso también son muy importantes. ¿Qué tratamiento recibía nuestro paciente previamente? Y esto se los había comentado. Gravedad de la enfermedad y el tipo de ingesta calórica que tenga tu paciente antes, durante o incluso ya la salida, cuando están definiendo la salida de su paciente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos el paciente con hiperglicemia o con diabetes? Realmente esto es un artículo tomado de la revista Lancet, que prácticamente resume todo el enfoque de tratamiento de los pacientes hospitalizados y les dice lo siguiente entonces. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, lo que hemos hablado anteriormente, buscar metas entre 100 a 180 miligramos y entonces dividen al paciente diabético dependiendo de la severidad de la hiperglicemia. Entonces lo dividen en una hiperglicemia leve, que es el paciente que cumple con alguno de estos escenarios, uno de estos criterios. Una glicemia basal menor de 200 miligramos, que el paciente antes del ingreso esté recibiendo menos de 2 antidiabéticos que no solamente pueden ser orales, sino también inyectados, y el paciente que no está recibiendo insulina previamente al ingreso o apenas va a recibir insulina. Entonces, esos son los pacientes que presentan hiperglicemia leve. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Pues con ese paciente tenemos varias opciones. Evalúen ustedes si tienen contraindicado el uso de antidiabéticos orales previos, porque el paciente puede haber ingresado por una infección de tejidos blandos, pero está recibiendo vildagliptina más metformina. La infección de tejidos blandos realmente no es severa, no está complicada y ese paciente tiene realmente un bajo riesgo de acidosis láctica. Y además la linagliptina, la vildagliptina y la sitagliptina, que son antidiabéticos orales de la familia de los antagonistas de la dimetilpeptidasa tipo 4, se pueden utilizar con mucha seguridad en los pacientes hospitalizados. Entonces, ustedes podían evaluar si se puede o no. Ahora, en la gran mayoría de los escenarios, pacientes sépticos, infartados, enfermedad cerebrovascular isquémica, el paciente crítico, ahí el tratamiento sí no debe ser con antidiabéticos orales, sino que el tratamiento debe ser con insulina, pasando de un esquema basal simple a un esquema basal plus, incluso a un esquema basal intensivo. Ahora, si en tu paciente, en esa misma gráfica, esa misma tabla, si su paciente no puede recibir los antidiabéticos orales, entonces lo que hacemos es iniciar un esquema basal simple de insulina. E incluso si no conseguimos tampoco la meta con el esquema basal simple, podemos utilizar esquemas correctores, es decir, el uso de insulina regular o insulinas ultrarrápidas. Ahora, el paciente con hiperglicemia moderada. Ahí es el paciente que tiene una glicemia entre 201 a 300 miligramos al momento del ingreso,
que está recibiendo más de 2 antidiabéticos orales, incluidos los inyectables como los análogos GLP-1, y aquel paciente que estaba previamente recibiendo una dosis total diaria de insulina menor de 0.6 unidades por kilogramo por día. Aquí me detengo porque cuando hablamos de dosis total diaria estoy hablando de sumar tanto la dosis de insulina basal como también las dosis de insulina prandial. Y a eso lo dividimos por el peso del paciente y nos va a dar la cantidad de unidades que está recibiendo nuestro paciente previo al ingreso. Y también tenemos entonces que esos pacientes van a tener una conducta específica. Ya aquí la recomendación es ojalá utilizar insulina, esquemas basales de insulina. Y la recomendación es iniciar ojalá con 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo de peso día. También se pueden utilizar esquemas de corrección y utilizar también los esquemas basales intensivos en este grupo de pacientes. Y ya finalmente tenemos el paciente con hiperglicemia severa, el paciente que presenta ya una glicemia por encima de 300 miligramos al momento del ingreso, está recibiendo múltiples antidiabéticos orales y tiene una dosis total diaria, a diferencia del anterior, mayor a 0.6 unidades por kilogramo de peso día. Entonces ya en este paciente la recomendación es, si ya venía con ese esquema previamente de insulina ambulatorio, se debe reducir un 20% la dosis total. Un ejemplo, mi paciente estaba recibiendo aproximadamente unas 14 unidades de insulina basal y está recibiendo en las comidas insulina prandial 4, 4 y 4. Entonces, estaba recibiendo 12 total dosis prandial y 14 basal. Eso da más o menos 26 unidades. Entonces, cuando ustedes tengan esa cantidad, le sacan un porcentaje, le reducen un 20% a esa dosis total y así van ustedes a administrar 50% de insulina basal y 50% de la otra parte de la insulina la reparten en las insulinas prandiales. Es decir, que vamos a reducir un 20% la dosis. Es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque los pacientes que están hospitalizados tienen varios problemas. Primero, sus patologías también pueden generar hipoglicemia. Adicionalmente, la parte de nutrición y los médicos inducimos a que este paciente tenga una mejoría en su parte nutricional. Reducimos también el aporte calórico porque estos pacientes son más controlados a nivel nutricional durante la hospitalización y esto, si volvemos a utilizar la misma dosis plena previa, puede conllevar a que su paciente termine finalmente con una hipoglicemia. Entonces, más que todo, esto es el enfoque en estos grupos. Igualmente, recuerden que el paciente con diabetes mellitus tipo 1 también va a tener un esquema de tratamiento similar al previamente comentado. Ya esto específicamente no voy a detener mucho acá. Esto es para pacientes que presentan ya una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar no cetóxico o pacientes que no toleran la vía oral. Ahí el tratamiento sí es con un esquema de infusión de insulina. Pero no quiero alargar más acá porque estoy haciendo otra charla diferente para hablar. Y entonces, ¿qué tipo de terapias tenemos en nuestro paciente? Tenemos, obviamente, en la tipo 2 el uso de insulina. ¿Qué tipo de insulina? Tenemos la insulina tanto basal como las insulinas prandiales, que realmente el tratamiento va encaminado a estos grupos de tratamientos. El esquema móvil de insulina, ese que utilizamos muy frecuentemente en los pacientes de urgencia, que utilizamos dosis bolo para tratar de controlar la hiperglicemia, realmente no se recomienda. Solo se recomienda 1 o máximo 2 días en su paciente, pero deben ustedes definir una conducta farmacológica con la insulina porque se ha demostrado que el uso de esquema móvil de insulina, es decir, el uso aleatorio de insulina prandial, realmente no lleva a control metabólico, pero sí puede generar variabilidad glicémica y puede llevar a complicaciones importantes en su paciente, especialmente de tipo metabólico por el mal control. Entonces, como les dije previamente, no se recomienda ese tratamiento. Aquí realmente lo que les estoy mostrando son los tipos de insulina que tenemos. Tenemos las insulinas prandiales, en donde tenemos la insulina aspar, gluicina, lispro y regular. Y tenemos también las insulinas basales, donde se encuentra la glargina, la de Temir. Ahora recuerden que también tenemos la insulina de Grudec, que es catalogada como una insulina ultra prolongada. Y recordar que cuando vamos a sacar la dosis, el 50% se va para la insulina basal y el otro 50% se va para las insulinas prandiales. Esto para explicarles lo mismo que ya les había comentado previamente y explicarles rápidamente sobre la infusión de insulina, que solamente debe ser utilizado para pacientes que presentan niveles de glucosa por encima de 300 a 350 miligramos y el paciente en el contexto que presenta una complicación aguda de la diabetes, tipo estado hiperosmolar no cetóxico o tipo cetoacidosis diabética. Recordar también, muchachos, el paciente que presenta diabetes mellitus tipo 1 que va a requerir una cirugía prolongada, como sucede en los pacientes que presentan o van a ser llevados a cirugías cardiovasculares,
tenemos también los pacientes críticos, los pacientes con hiperglicemia marcada y especialmente aquellos que están recibiendo dosis muy altas de glucocorticoides, pacientes con lupus, pacientes con artritis y pacientes también que presentan infección por COVID. Estos son más que todo los regímenes de tratamiento. No me voy a hablarles sobre esta parte porque esto ya es para otra charla. Realmente quiero hablarles más que todo del tratamiento hiperglicemiante con dosis de esquema basal intensivo. Y entonces tenemos aquí diferentes tipos de pacientes dependiendo de los niveles de glucosa. Entonces tenemos primero el paciente que está solamente tratado con dieta y ejercicio. Aquí la recomendación es que si tu paciente ya con una glicemia menor de 150 miligramos, solamente hacer pausas correctoras. Ahora, si los niveles de glucosa están por encima de 150 miligramos, la recomendación es utilizar pautas de insulina programada. Ahora, si tu paciente ya presenta unos niveles de glicemia, qué pena que no está sirviendo el láser, pero bueno, en la parte donde dice glicemia al ingreso, obsérvense que ahí, si la glicemia está entre 150 y 200 miligramos, la recomendación es utilizar insulinoterapia, por lo menos una dosis de 0.3 unidades por kilogramo de peso día, y en los pacientes que presentan una glicemia mayor de 200 miligramos, la recomendación entonces es iniciar con una pauta de insulina de 0.4 unidades por kilogramo de peso día. Recuerden que esto se divide 50-50, es decir, que si mi paciente pesa 70 kilos, lo multiplico por 0.4, en el último caso que les estoy comentando, eso nos da 28 unidades. De esas 28 unidades, 14 unidades se van para la insulina basal y las otras 14 unidades se van a repartir en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Eso para el esquema basal intensivo. Listo. Y tenemos también los pacientes que están tratados con dieta, ejercicio, pero ya estaban recibiendo antidiabéticos orales antes del ingreso. Ahí la recomendación es mantener, si tu glicemia está por debajo de 150 miligramos, al igual que el anterior, pausas correctoras. Ahora, ¿cuándo haces pausa correctora si la glicemia está por debajo de 150 miligramos? En pacientes que venían recibiendo un solo agente oral o que presenta bajo índice de estrés por sus patologías comórbidas. Y ya en pacientes que presentan glicemias menores de 150 miligramos y se va a utilizar la pauta programada, la recomendación es a aquellos pacientes que están recibiendo más de 2 antidiabéticos orales o presentan una alta carga de estrés con respecto a su patología o su comorbilidad. Ahora, los pacientes que ya venían tratados con monodosis de insulina nocturna basal y adicionalmente con antidiabéticos orales, dependerá del valor de glucosa. Si está por debajo de 150, la dosis de 0.4 unidades por kilogramo de peso día. Si está entre 150 y 200 miligramos, la dosis pautada es de 0.5 unidades por kilogramo de peso día. Y la glicemia mayor de 200 miligramos se recomienda una dosis de insulinoterapia de 0.6 unidades por kilogramo de peso día. Ya esto para casos especiales, el paciente que presenta un peso normal, la dosis de 0.4 unidades. Para pacientes que presentan enfermedad renal crónica y se encuentran en estadio 4, pero aún no completamente terminar en fase dialítica, la recomendación es 0.25. Recuerden, para pacientes que no están en fase dialítica, para pacientes que presentan o que se encuentran con bajo hemodiálisis, dale porque no me sirve el... adelante, doctor. De nuevo. Para pacientes que están bajo hemodiálisis, la dosis de 0.3 unidades por kilogramo de peso día. Y de pronto ya para finalizar, en los pacientes obesos que presentan resistencia periférica a la insulina, adelante doc, es mayor o igual a 0.6 unidades. Entonces, dependerá obviamente de la comorbilidad del paciente, dependerá de los niveles de glucosa, cuál va a ser la dosis o esquema de insulina que vamos a utilizar en nuestro paciente. Adelante. Adelante, doc. Sigue. Ahí, doc. Entonces, tenemos el paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1. El paciente lo van a hospitalizar. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Entonces, pues el paciente con diabetes mellitus tipo 1, lo más probable es que ya venga con un esquema basal intensivo. Entonces, ahí la recomendación, como les dije previamente, reduzcan la dosis de insulina por lo menos un 25%. Ahora, recordar
que si vamos a iniciar el esquema basal intensivo en nuestro paciente, porque hay algunos que les va a ingresar a ustedes con una hiperglicemia marcada, no tenía previamente el diagnóstico, no está con estado hiperosmolar no cetóxico ni con cetoacidosis diabética. Entonces, en ese paciente que ustedes van a iniciar el tratamiento, en paciente con diabetes mellitus tipo 1, con respecto a la insulina basal, la recomendación entonces es utilizar una dosis de 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo de peso. Ahí sería para la dosis de insulina basal. Ahora, si vamos a utilizar también insulina pandial, que es muy frecuente y casi siempre en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 utilizamos dosis pandrial, la dosis de 0,05 o 0.1 unidades por kilogramo de peso. Y ahí entonces se subdivide la dosis, dependiendo de las pandriales. Adelante, Doc. Y finalmente, a medida que el paciente se encuentra hospitalizado, monitorizar los niveles de glucosa, y si no conseguimos la meta objetivo que ya previamente le comenté en su paciente, entonces se va aumentando la dosis un 10 a un 20% cada 48, cada 72 horas. Y para la insulina pandrial, la recomendación entonces es por lo menos aumentar la dosis 1 a 2 unidades cada 24 a 48 horas en su paciente que no han conseguido la meta de glucosa pandrial. Adelante, Doc. Dale, dale, dale. En el paciente diabético tipo 2, ya les dije, primero evaluar si su paciente puede continuar con esos antidiabéticos orales. Si no puede continuar con los antidiabéticos orales, la recomendación es el uso de insulina con las mismas condiciones y las mismas características que previamente le comenté en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Adelante, Doc. E igual que la anterior ocasión, también se hacen los ajustes o las incursiones en los valores y en las dosis de insulina, dependiendo entonces de si no han conseguido el control metabólico, y es muy similar a lo que se hacía en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Adelante, Doc. Entonces, ya para redondear esta información, lo que les digo con esto es que en los diabéticos tipo 2 dependerá si es crítico o no crítico, dependerá de la comorbilidad y de otras condiciones clínicas. Entonces, tenemos el paciente que va para la cirugía. Entonces tenemos el paciente que va a ser llevado a cirugía las primeras 12 horas del día, o el paciente que va a ser llevado a cirugía después de las primeras 12 horas del día. Entonces, lo primero que deben hacer en su paciente es, en el caso que va a ser llevado en la mañana antes de las 12 horas, lo primero que deben hacer en su paciente entonces es utilizar la dosis basal que recibía previamente en la noche. Ayuno nocturno, si su paciente tiene una glucosa por debajo de 100 miligramos, la recomendación entonces es utilizar dextrosa por el ayuno prolongado, y en los pacientes entonces que van a recibir insulina pandial, la recomendación es no administrarla. Si su paciente está nada vía oral, no se administra entonces la dosis de insulina pandial por el riesgo de que se genere la hipoglicemia. Ese para el paciente que ya no está recibiendo alimentación durante esas 12 horas. Vuelvo y repito, no se administran bolos, y posteriormente se hacen solamente pautas correctoras. Es decir, que usted le hacen glucometrías cada 4, cada 6 horas en su paciente, si el ayuno es prolongado y la cirugía se ha prolongado, y dependiendo de si se encuentra no en metas, ustedes utilizan entonces pautas correctoras con la misma dosis que estaba recibiendo de dosis pandrial. Adelante, Doc. Ya después de la cirugía, se suspende el suero glucosado si se utilizó, se mantiene la pauta de insulina correctora hasta el alta, y finalmente al alta de cirugía se reinicia el tratamiento previo y se continúa el tratamiento si el paciente requiere manejo hospitalario. Dale, Doc. En los pacientes que van a ser llevados a cirugía 12 horas después, ahí la recomendación es utilizar la dosis habitual de insulina basal la noche previa. Si el paciente va a desayunar, desayuna, pero previamente se coloca la dosis de insulina pandrial que debía recibir por desayunar, y después de ese desayuno que inicia en ese paciente, la recomendación es utilizar suero glucosado, y posteriormente a ese paciente solamente utilizar pautas correctoras si los niveles de glucosa se encuentran elevados o no tienen el control metabólico previo al procedimiento. Adelante, Doc. Finalmente, después del procedimiento se suspende la dextrosa, ya cuando el paciente tolere la vía oral, se mantienen las pautas correctoras, y a la hora o más después de la cirugía se reinicia nuevamente el tratamiento si ya el paciente tolera la vía oral. Adelante, Doc. Y en los pacientes que reciben glucocorticoides, recuerden que en estos pacientes tiende a aumentarse la glucosa pandrial. Entonces, en estos pacientes la recomendación es aumentar la dosis de la insulina pandrial del desayuno un 20%, la de la comida un 30%, la de la cena un 20%,
y se hacen pautas correctoras de insulina si se requiere, y finalmente cuando ustedes suspenden los glucocorticoides se vuelve entonces a reducir la dosis que previamente se había aumentado. Eso con el uso de glucocorticoides en sus pacientes. Esto es para el manejo del paciente con COVID. Tener en cuenta, para resumir la gráfica rápidamente, porque yo sé que ya hace hambre, yo también tengo hambre ya. En los pacientes, sí, sí es cierto, en estos momentos una dosis de insulina no aguanta. Bueno, entonces, ya para resumir esta charla rápidamente, esta parte de la gráfica, lo que les puedo decir es que en los pacientes con COVID solo se puede utilizar insulina, y otro posible antidiabético oral a utilizar son los antagonistas de la peptidasa tipo 4, y pare de contar. No se utiliza más otros fármacos antidiabéticos durante la hospitalización porque todos pueden generar efectos adversos indeseables en su paciente, incluso impactar negativamente en su paciente. Dale, Doc. Esto es para el paciente anciano. Para resumirles rápidamente, el manejo es muy similar a lo que les mostré previamente, solamente que la dosis en pacientes que van a recibir insulina se reduce a 0.15 unidades, especialmente en pacientes ancianos mayores de 65 años de edad, pacientes que presentan complicaciones macro y microvasculares avanzadas y presentan desorden cognitivo. Se debe reducir la dosis a 0.1. Adelante, Doc. Adelante. Con respecto a la metformina, para resumirles, genera acidosis láctica, no se recomienda. Ojo de utilizar metformina en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, no la usen. Y a veces lo veo yo en la consulta que el paciente viene con metformina y tiene una tasa por debajo de 30, porque el riesgo de acidosis láctica aumenta exponencialmente. Y si la tasa está entre 30 y 45, para los que se encuentran en consulta externa, la recomendación es reducir el 50% la dosis de metformina. Adelante, Doc. Ya para finalizar en esta gráfica, solamente quiero mostrarles a ustedes, para adelantar la gráfica, en esta parte, que ya al momento del alta dependerá, y esta es la última gráfica, no se preocupen, al momento de darle de alta al paciente hay que tener en cuenta varias consideraciones. Si el paciente previamente no venía con diabetes, no sabía que tenía diabetes, o venía con un tratamiento de dieta y ejercicio. Y el paciente también que ya venía con tratamiento farmacológico previo, que es la que está del otro lado. Entonces, en este primer grupo de pacientes que no estaban recibiendo tratamiento previo porque no eran diabéticos o no sabían que eran diabéticos y estaban recibiendo tratamiento nutricional, la recomendación es tener en cuenta estos escenarios. Si nuestro paciente presenta estos escenarios, vamos a empezar primero por las que no presentan estos escenarios, tener en cuenta la hemoglobina glicada. Si está por debajo de 7, dieta y ejercicio. Si está entre 7 y 8%, dieta y ejercicio, y administra un antidiabético oral, muy frecuentemente la metformina, pero recuerden que la recomendación ahora es, dependiendo de las complicaciones micro y macrovasculares, definir cuál es el tratamiento adecuado. Ahora, si el paciente tiene una hemoglobina glicada entre 8 y 9%, dieta, ejercicio y un antidiabético oral, también con estos niveles de hemoglobina glicada, y ya en pacientes que tienen una hemoglobina glicada más del 9%, recuerden, dieta, ejercicio, 2 o más antidiabéticos orales, y aquí pensar en el uso de insulina basal o esquema basal simple. Ahora, si mi paciente ya presenta una de estas condiciones previamente comentadas, el tratamiento debe ser con esquema de insulina basal. Y la dosis es de 0.2 unidades por kilogramo de peso. Y si ya mi paciente está hospitalizado y le vas a dar de alta, la recomendación es que le reduzcas un 20% la dosis de insulina previa que estaba recibiendo. Ahora, si el paciente no presenta estas consideraciones, pero está recibiendo antidiabéticos orales, también dependerá de los niveles de hemoglobina glicada, y si se dan cuenta es muy similar al tratamiento previamente comentado. Pero si mi paciente ya venía con tratamiento con insulina, la recomendación es que si tienen este tipo de condiciones, uso de corticosteroides, presenta una insuficiencia renal, una falla hepática, una insuficiencia pancreática, o fue llevado a un procedimiento quirúrgico, si presenta estos escenarios, recuerden ajustar la pauta de insulina a la nueva situación de este paciente. O sea, pueden posiblemente aumentar la dosis de insulina que previamente tenía. Ahora, si no cumple con ninguno de estos escenarios, se considera hacer el mismo ajuste de insulina que recibía previamente antes de la hospitalización si tu paciente presentaba un buen control metabólico previo.
Ya con respecto a las conclusiones, chicos, el esquema basal bolo sigue siendo una de las estrategias más utilizadas en pacientes hospitalizados con hiperglicemia, teniendo en cuenta su mejor perfil de seguridad, menores efectos adversos, todo esto especialmente en pacientes que toleran vía oral o que requieren nutrición enteral. El uso de antidiabéticos orales para el manejo de la hiperglicemia hospitalaria aún se considera en la mayoría de los escenarios clínicos no recomendable por su alto riesgo de eventos indeseables, como también las dificultades para obtener un buen control metabólico. Y finalmente, los algoritmos institucionales para el manejo de infusión con insulina deben ser estandarizados para cada población o para cada centro asistencial en el manejo de los pacientes diabéticos. Muchas gracias.